Descubre 5 lecciones estoicas increíbles para transformar tu tristeza en fuerza ininterminable. Andrés, un asistente de laboratorio de 28 años, sentía el peso de su rutina diaria como una sombra oscura. En un pequeño rincón de la Ciudad de México, luchaba por crear una chispa de innovación en un ambiente que lo ignoraba constantemente. Las miradas que lo atravesaban sus colegas, hombres y mujeres con privilegios, solo lo hacían sentir más pequeño. Sin embargo, en su corazón aún resonaban las enseñanzas de su madre, quien cada día trataba de levantar su negocio de comida tras la muerte de su padre. Mientras clasificaba documentos, la puerta del laboratorio se abrió abruptamente. El doctor Ramírez, su antiguo mentor, entró con una sonrisa que iluminó el cuarto gris. La conversación fluyó naturalmente hacia el café, pero cada palabra del doctor Ramírez era como un llamado. Andrés, la vida no siempre es justa, pero tú puedes cambiar tu destino. Sus 5 lecciones estoicas envolvieron la mente del joven, destacando la primera: aceptar lo que no se puede cambiar. Un recordatorio doloroso para él, que estaba atrapado entre la lucha de su madre y el deseo de brillar en su carrera. Ese dilema moral lo carcomía. ¿Debería perseguir sus sueños personales o continuar arraigado a su familia? Andrés se sentía dividido, respiración irregular, mente acelerada. La falta de reconocimiento en el laboratorio era como una soga en su cuello, mientras que la necesidad de apoyar a su madre lo atrapaba en un ciclo interminable de culpa. Su amor y lealtad hacia ella lo mantenían despierto por las noches, preguntándose si llegaría a ser el hombre que ella soñaba, mientras por dentro se desgastaba, luchando por salir a la superficie. En cada rincón del laboratorio, la competitividad palpitaba como un corazón en descomposición. Ideas brillantes y propuestas revolucionarias que deberían haber sido aclamadas, caían en oídos sordos. Andrés sabía que tenía el potencial, pero cada día sentía la frustración de ser considerado solo un asistente. ¿Qué pasaría si se arriesgara? ¿Sería el rechazo inminente que tanto temía, o el reconocimiento que anhelaba? Sus pensamientos se contradecían sin cesar, cuestionando si su lealtad valía más que sus ambiciones. Mientras ayudaba a su madre esa noche, un viejo baúl cubierto de polvo captó su atención. Al abrirlo, encontró documentos y fotografías que revelaban un legado familiar que cambiaría su vida. El aire se volvió denso. Valores, sacrificios, un sueño que su madre había creído perdido. Una tormenta emocional lo envolvió. ¿Sería incapaz de equilibrar su deseo de ser reconocido en el laboratorio con la urgente necesidad de ayudar a su madre? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La realidad se tornaba más apremiante, cada decisión estaba a punto de marcar una diferencia. La presión en el laboratorio crecía, y él se sentía atrapado en un túnel oscuro. La competencia se intensificaba, y su mente giraba entre el legado familiar que había descubierto y sus aspiraciones profesionales. Pensamientos descontrolados lo mantenían en vilo. Cada vez que miraba a su madre, veía no solo amor, sino la suma de cada sacrificio y la angustia de un futuro incierto. La pregunta seguía latiendo en su interior. ¿Podría reclamar su lugar en el mundo sin sacrificar a la familia que tanto amaba? Mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, Andrés sabía que el camino a seguir sería una batalla constante entre el corazón y la mente. Andrés despertó esa mañana con una sensación distinta. La luz entraba cálida por la ventana, pero no le ofrecía consuelo. Era más bien un recordatorio brillante de que el tiempo no se detiene, ni espera por decisiones aplazadas.
Las palabras del doctor Ramírez seguían retumbándole en la mente. Aceptar lo que no se puede cambiar. Sin embargo, Andrés estaba decidido a cambiar una parte de su vida, comenzando por su propia percepción. Mientras se preparaba para ir al laboratorio, su mirada se detuvo en el viejo baúl. Las historias que contenía lo intrigaban, y una pregunta pendía en el aire. ¿Qué dirían esos documentos sobre el sacrificio de su familia? Con una resolución renovada, Andrés decidió pasar parte de su tiempo libre esa semana explorando lo que había descubierto. Tal vez podría encontrar algún indicio que le sirviera para abrir un camino tanto profesional como personal. En el laboratorio Andrés era invisible, como siempre. Observaba a sus colegas mofarse de sus propios errores, y cada burla se sentía como una estocada en su confianza. Sin embargo, eso ya no podía frenar su impulso. Esa semana, a medida que clasificaba muestras y armaba informes, comenzó a tomar notas sobre las ideas que surgían en su mente. Conceptos innovadores inspirados en lo que había aprendido y visto. Cada palabra que anotaba era un ladrillo en la construcción de su futuro. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto para un nuevo tratamiento, notó que una de sus propuestas era capaz de resolver un problema que su equipo había ignorado por meses. El temor al rechazo se instaló momentáneamente, pero lo empujó a dar un paso adelante y se lo presentó al doctor Ramírez en la sala de juntas. Creo que esto puede ayudarnos a mejorar los resultados en un 20%, dijo Andrés, con su voz temblando levemente. El doctor Ramírez se tomó un tiempo para revisar los gráficos y los cálculos. La sala se llenó de un silencio tenso, solo interrumpido por el crujir del papel al ser manipulado. Andrés sintió como el sudor comenzaba a resbalar por su frente, pero no podía dejar que la ansiedad lo dominara. Quería que esa idea fuera suya, cuidar de su madre, y al mismo tiempo, demostrar su valía. Finalmente, el doctor Ramírez lo miró con una expresión que Andrés no podía descifrar. Esto es innovador, Andrés, pero tendrás que defender tu propuesta ante todo el equipo. ¿Estás listo para eso? La pregunta resonó profundamente. Una mezcla de orgullo y miedo se apoderó de él. ¿Estaba realmente listo para enfrentarse a la crítica abierta de sus colegas? Pero al mismo tiempo, la imagen de su madre trabajando arduamente en su puesto de comida lo empujó a aceptar el reto. Era momento de convertirse en el hombre que siempre había querido ser. Esa noche, se sumergió en la preparación. Horas en Internet, revisando casos similares y modelando su presentación. Sentir que su valor se fortalecía, que sus visiones podían convertirse en realidades, le dio un nuevo aliento. La preocupación sobre su madre seguía presente, pero su deseo de hacerla sentir orgullosa se transformó en un arrebato de valentía. Al día siguiente, el equipo se reunió. Frente a ellos, Andrés respiró hondo y presentó su propuesta con emoción y claridad. Un flujo de ideas, sustentadas con datos y análisis, comenzó a construirse en su mente. Pero mientras avanzaba la presentación, se dio cuenta de que los rostros de sus colegas no mostraban la aprobación que esperaba. Al final, uno de ellos no pudo contenerse y levantó la mano. Lo siento, pero eso no tiene sentido. ¿Y si fueran a la deriva? La burla caló hondo. En ese momento Andrés sintió que el suelo se deslindaba bajo sus pies. Sin embargo, su voz resonó con la nueva fuerza que había cultivado. Acepto el desafío. Y estoy preparado para demostrar que podemos hacer algo mejor juntos. Aquel último comentario no solo meció sus emociones, también sembró la semilla de la confrontación que tanto había temido. Había llegado el momento de enfrentarse a lo que parecía una batalla laberíntica, donde cada decisión afectaría su destino y su relación con los demás. Mientras el murmullo se apoderaban de la sala y la tensión se apretaba como un resorte, Andrés se dio cuenta de que cada palabra, cada crítica y cada duda generaban una chispa de determinación en su interior. El rechazo no sería el final, y entonces, un pensamiento lo atravesó. ¿Sería capaz de recuperar el control de su futuro y, al mismo tiempo, ser un pilar para su madre en este desafío? Todo dependía de su próximo movimiento.
Andrés tomó una respiración profunda, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones y al mismo tiempo el temor retrocedía. En ese instante, comprendió que no solo estaba defendiendo una idea, estaba defendiendo su propia identidad. Las miradas escépticas de sus compañeros se volvían cada vez más pesadas, pero él eligió no ceder ante la presión. La evolución de su carácter dependía de esta confrontación, y él estaba decidido a enfrentarla, como un gladiador ante sus adversarios. Con cada crítica que surgía, organizó sus pensamientos en torno a la idea de que podría convertir esa negatividad en una oportunidad de aprendizaje. Cada observación es una lección, se repetía a sí mismo. Sintió que la energía buscaba su salida, y aprovechó cada momento para demostrar que no solo era un empleado más, que se dedicaba a seguir órdenes. Se sintetizó en la idea de que esta era su chance para florecer. Con una voz más firme, comenzó a contestar cada objeción, canalizando el desánimo en una determinación palpable. Entiendo su preocupación, pero consideren los datos que respaldan esta propuesta. Es un riesgo, sí, pero no intentarlo sería un error aún mayor. El ambiente denso comenzó a relajarse gradualmente, y aunque aún no había convencido por completo a su audiencia, una luz de curiosidad brilló en algunos rostros. La incomodidad se transformaba en concentración, y eso era un paso en la dirección correcta. Después de esa presentación, pasó semanas sumido en un mar de libros y estudios, no solo sobre su propuesta, sino sobre el arte de la persuasión y la comunicación. Estaba decidido a adquirir habilidades que antes creía fuera de su alcance. Ingresaba en foros y videocursos. Cómo presentar ideas de manera efectiva. Aprendió a leer las expresiones de los demás, a anticipar sus objeciones antes de que éstas pudieran surgir. Cada día se aproximaba más a la imagen del líder que tanto anhelaba ser. Una mañana, cuando se sentó en su café habitual, constató algo que nunca había notado antes. Todo su entorno parecía vibrar en otro tono, más claro y lleno de posibilidades. La conversación con el dueño del café, que solía ser simple y rutinaria, se volvió una fuente de inspiración. Hablaron sobre el valor del cambio y la disposición de mejorar. Este repentino interés por lo inesperado hizo eco en su mente. Si podía encontrar valor en esas conversaciones triviales, también podría encontrarse a sí mismo en un camino incierto. A medida que volvían las dinámicas correspondientes al equipo del laboratorio, su propuesta comenzó a tomar forma. Andrés organizó sesiones de dinámica grupal, donde sus colegas pudieran expresar sus inquietudes respecto al proyecto. En cada encuentro, se notaba su evolución. Utilizaba sus nuevas habilidades de comunicación para transformar el ambiente de trabajo en uno más colaborativo y abierto. Ya no se trataba solo de él. Su enfoque en el bienestar colectivo lo llevaba a cimentar conexiones valiosas. Sin embargo, cuando parecía que todo se alineaba, surgieron nuevos obstáculos. Un compañero que había sido amigo en el pasado empezó a difundir rumores sobre su trabajo. Andrés sintió el golpe en su pecho. ¿Estaba dispuesto a permitir que alguien socavara sus logros? La duda volvió a acecharlo, pero en lugar de encerrarse nuevamente en su caparazón, decidió confrontar el problema con transparencia. Se sentó con su compañero y aplacó la tensión a través del diálogo. Su objetivo no era desacreditarlo, sino entender el motivo detrás de su actitud. ¿Por qué eliges sabotar? Podemos lograr algo grande si colaboramos en lugar de competir, le dijo, sintiendo la necesidad de cambiar el rumbo de la narrativa. El momento de la verdad había llegado. Había plantado una semilla de diálogo y debate, y ahora dependía de su compañero decidir si regaría la planta o la aplastaría. Pero Andrés supo que no importara el resultado, había crecido. Era un estudiante que había hecho de la adversidad su maestro. De regreso al laboratorio, un nuevo reto se presentó. El doctor Ramírez, en una reunión, anunció que había oportunidades de liderar un proyecto importante que podría cambiar el rumbo de la investigación. La intención era clara. No solo uno, sino varios colaboradores se presentarían para esta oportunidad. Esa noche, mientras revisaba sus notas, una pregunta inquietante le cruzó la mente.
sería capaz de despegar, no solo como un miembro del equipo, sino como un verdadero líder. ¿Y qué pasaría si esta era su última oportunidad de demostrar que su evolución tenía un fundamento sólido? El destino de su carrera y su relación con su madre pendían de un hilo. La elección que debía tomar se acercaba, y aunque se sentía listo, una sombra de duda lo acompañaba. Andrés se despertó aquella mañana con el sabor amargo de la duda, esa sensación persistente que parecía anidar en su pecho desde que el doctor Ramírez anunció la oportunidad. La angustia lo empujaba a cuestionar cada uno de sus logros recientes, a preguntarse si la evolución que había experimentado era suficiente para ser considerado un líder. Era un enfrentamiento interno que resonaba con una intensidad que nunca antes había sentido. Mientras se duchaba, sus pensamientos se desbocaron. A lo largo de las semanas había lidiado con el escepticismo de sus colegas y había comenzado a construir un espacio para la colaboración, pero ahora se sentía ante un umbral decisivo. El resplandor del liderazgo era tentador, pero la posibilidad del fracaso lo petrificaba. Decidió que no podía dejar que ese miedo lo controlara. Se sentó con su cuaderno y empezó a escribir las 5 lecciones que había aprendido en su viaje hasta el momento. 1. La adversidad es una fuente de aprendizaje, no de desánimo. 2. La opinión ajena puede ser una herramienta de mejora si se aprende a utilizarla correctamente. 3. La comunicación efectiva transforma entornos hostiles en espacios para el crecimiento. 4. La colaboración es más poderosa que la competencia. 5. La transparencia es clave para cultivar relaciones auténticas. Cada lección lo anclaba un poco más en su nueva identidad. Era ahora más que un simple investigador. Se estaba convirtiendo en un agente de cambio dentro de su equipo. Pero a pesar de que la claridad comenzaba a asomarse en su mente, la entrevista con el doctor Ramírez se acercaba y su corazón latía con fuerza. Necesitaba prepararse no solo para impresionar, sino para manifestar su visión. Durante los días siguientes estructuró su presentación. Era claro que su propuesta no solo debía ser innovadora, la presentación debía mostrar su capacidad para liderar y conectar con su equipo. Practicó frente al espejo, enfocándose en su lenguaje corporal, en su tono. Utilizaba cada crítica pasada como un ladrillo para cimentar su confianza. La búsqueda de la excelencia se había convertido en su mantra. El día de la presentación llegó. La sala de reuniones estaba llena de caras ansiosas. Andrés sintió que la presión lo rodeaba, pero en lugar de doblarse, respiró hondo y sonrió. Era su momento. A medida que expuso su visión para el proyecto, sentía que sus palabras construían puentes en lugar de muros. La pasión que había cultivado empezó a resonar en sus colegas, quienes se mostraban receptivos. Se atrevió a incluir sus lecciones como un testimonio de su crecimiento, haciendo una pausa para enfatizar cada una. El verdadero liderazgo no radica en dirigir desde la cima, sino en construir un camino juntos, concluyó con firmeza. Pero al final de la reunión, mientras los colegas aplaudían y el doctor Ramírez asentía, apareció una sombra conocida. Su compañero, el mismo que había comenzado a difundir rumores, levantó la mano. Debemos considerar si esta propuesta realmente aborda las preocupaciones que muchos de nosotros tenemos, dijo con una frialdad que caló hondo. Andrés sintió que el aire se volvía denso. En ese momento, todo lo que había logrado, cada paso hacia la transformación, pendía de un hilo. A través de la mirada del doctor Ramírez, vislumbró la esencia de su futura carrera. Se dio cuenta de que había llegado el momento de responder a ese desafío, no solo para defender su propuesta, sino su identidad. Esto no solo se trataba de un proyecto, se trataba de su capacidad para restablecer la confianza y reafirmar su lugar como líder. ¿Estaría preparado para recibir un ataque directo y mantener su postura firme? Mientras su mente se preparaba para el reto, en su interior creció una nueva determinación. La elección que estaba por hacer definiría no solo su carrera, sino también el actor que sería en su propia vida. Estaba a un paso de descubrir su verdadero potencial.
Con esta decisión ante él, la tensión se cargó en la sala y un pensamiento lo atravesó. ¿Sería capaz de convertir la oposición en una oportunidad? Andrés respiró profundamente, sintiendo cómo el aire helado de la sala le llenaba los pulmones. La voz de su compañero, ácida en su crítica, parecía ocupar todo el espacio. Enfrentar este tipo de resistencia había sido parte del camino, pero nunca había imaginado que sería en este momento donde su verdadero meta se pondría a prueba. La autoconfianza que había cultivado en las últimas semanas flotaba como una burbuja en su mente, a punto de explotar. No sé si mis propuestas abordan todas sus preocupaciones, pero creo firmemente que podemos llegar a una solución colaborativa. Comenzó, sintiendo que cada palabra impulsaba el peso de la duda hacia el exterior. Se detuvo un instante, buscando las miradas de sus colegas, anhelando su apoyo. Con cada argumento que brotaba de sus labios, Andrés se dio cuenta de que no solo defendía su propuesta, sino que fortificaba su voz. Las lecciones que había anotado en su cuaderno eran ahora más que un simple recordatorio. Eran su armamento en esta batalla profesional. Entiendo que hay inquietudes y es precisamente ese tipo de diálogo el que fortalece nuestro equipo, continuó, sintiendo que la energía comenzaba a cambiar a su favor. La colaboración debe ser un proceso continuo, y estoy aquí para escucharlos a todos. Se sintió impulsado por una renovada valentía, como si finalmente estuviera reconociendo un aspecto fundamental de su personalidad: la resiliencia ante la adversidad. El doctor Ramírez, observador, hizo una pausa antes de intervenir. Andrés, ¿cómo piensas abordar específicamente las preocupaciones planteadas? La pregunta cayó en la sala como una piedra. Andrés sintió que el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Sin embargo, no podía permitir que el nerviosismo socavara su avance. La respuesta que elegiría no solo definía la propuesta, sino la confianza que había recuperado en sí mismo. Propongo establecer encuentros semanales donde cada miembro del equipo pueda expresar sus dudas y sugerencias, respondió, elevando la voz con claridad. Construyamos juntos en lugar de separarnos por diferencias. La sala se llenó de murmullos. Algunos colegas movieron la cabeza en aprobación, mientras otros intercambiaban miradas de incertidumbre. La tensión comenzó a disolverse, y aunque no había una resolución definitiva, Andrés comprendió que había sembrado una semilla. El momento se sentía decisivo. Lo verdaderamente crucial era cómo navegaría lo que vendría a partir de ahora. Mientras terminaba su presentación, la sensación de vulnerabilidad evolucionó hacia el reconocimiento de su propia fuerza. Se enfrentó al desafío con integridad y autenticidad, y eso resonaba en su voz. El doctor Ramírez asintió y agradeció a todos por su participación. Al salir de la sala, Andrés sintió que el peso de la duda empezaba a desmoronarse. Había logrado hacer frente a la oposición, y en el proceso, desafiar su propia percepción de sí mismo. La adversidad que antes lo amenazaba se convirtió en un peldaño hacia una versión más sólida de su liderazgo. Sin embargo, mientras caminaba hacia su escritorio, su mente se estrelló de nuevo contra una pregunta inquietante. ¿Habría realmente abrumado al grupo lo suficiente para aplacar a su detractor? ¿O solo había retratado una fachada de confianza? La sombra de otra reunión, de otro desafío se alzó ante él. Este era solo un capítulo en su historia en la búsqueda del entendimiento y la aceptación. Ganar la confianza de su equipo sería un proceso, no un evento. Con una mezcla de inquietud y determinación, Andrés se sentó frente a su computadora. Había comenzado a caminar por un sendero, pero los obstáculos parecían multiplicarse. ¿Cómo podría asegurar que sus esfuerzos no fueran en vano? La pregunta retumbaba en su mente, y él sabía que tendría que encontrar más dentro de sí mismo para afrontar lo que estaba por venir. La batalla por su lugar como líder apenas comenzaba. Las verdaderas lecciones y desafíos aún estaban aguardando en el horizonte. Andrés se sentó frente a su computadora, y la luz fría de la pantalla iluminó su rostro, proyectando sombras sobre su expresión reflexiva. La actividad en la oficina transcurría a su alrededor,
mientras él se sumía en un océano de pensamientos. La competencia le había enseñado a estar en guardia, y aquel momento de debilidad transformado en fuerza dejaba huella. Sin embargo, que la confianza no fuera una simple fachada lo impulsaba a examinarse más a fondo. Sabía que debía preparar una forma efectiva para convertir la incertidumbre en estrategia. Esa conversación con su equipo había sido un pequeño triunfo, pero la meta era mucho más grande. Se preguntaba cómo podría transformar cada reunión en un espacio de diálogo genuino. El concepto de colaboración, una idea que parecía tan evidente, ahora se manifestaba como una habilidad crucial que debía pulir. El primer paso era analizar lo sucedido. Comenzó a escribir en su cuaderno. Promover la comunicación honesta no solo significa escuchar, sino también esperar respuestas. Eso requirió una disposición diferente, porque no solo necesitaba ser un líder efectivo, debía ser un facilitador. La idea de involucrar a sus compañeros más allá de la mera participación le entusiasmaba. Pero eso implicaba una vulnerabilidad que lo hacía cuestionarse si estaba dispuesto a abrir ese espacio. Sus pensamientos comenzaron a girar sobre el potencial que cada persona en su equipo tenía, y cuánto había antes de ser descubiertos. La verdad era que su propio crecimiento profesional era casi paralelo al descubrimiento de las capacidades de los demás. Aspirar a un liderazgo genuino significaba reconocer el talento escondido en cada uno de ellos. Partió de esta revelación. El auténtico liderazgo florece cuando se nutre el entorno para que todos brillen. Sin embargo, había otra verdad innegable. La dinámica de poder, especialmente cuando los egos chocaban, nunca sería fácil de manejar. Imaginarse en una próxima reunión, enfrentando la crítica directa de su compañero, lo llenaba de ansiedad. La posibilidad de que sus esfuerzos minutos volvieran a ser desbaratados, lo obligaba a considerar un enfoque alternativo. ¿Cómo podría frenar esos ataques antes de que empezaran? Intentar juzgar todas las opiniones podía servir, al menos, para contener los deslizamientos de confianza. Decidió enfocarse en 3 estrategias que podía implementar en su próximo encuentro. El cardenal de la comunicación empática era esencial. Cada miembro debería sentir que su voz estaba siendo escuchada. Adicionalmente, fomentar la participación activa era crucial. La decisión de liderazgo no debía verse como un monólogo, sino como una sinfonía colectiva. Su tercera estrategia debía centrarse en abordar las críticas de manera constructiva, un equilibrio que necesitaba perfeccionar, adoptar un enfoque de aceptación y crecimiento. Mientras elaboraba sus ideas, un profundo sentido de determinación creció en su interior. Comprendía que estaba a punto de construir un espacio donde el miedo al juicio se reduciría a su mínima expresión, promoviendo en su lugar un entorno de respeto mutuo. Cada palabra que arrojaba en su hoja le otorgaba más claridad, y en ese proceso de brindar su vulnerabilidad, comenzaba a reafirmar su autenticidad como líder. Las ventanas de su oficina reflejaban la luz moribunda del día, y el ambiente se tornó cálido y acogedor, casi como un presagio de nueva vida. Sabía que lo que había hecho hasta ahora era solo un primer paso, pero el camino que había trazado parecía más que prometedor. Este proceso de construcción y descubrimiento se convertiría en su patrón de crecimiento individual y colectivo. Al guardar su cuaderno, una última inquietud surgió en su mente. ¿Habría un momento, ante el desafío implacable de la competencia, donde sus estrategias serían puestas a prueba de manera devastadora? El eco de esa posibilidad resonaba en su interior. El próximo reto era la reunión con el Dr. Ramírez, una oportunidad para validar su enfoque, pero al mismo tiempo, una trampa potencial para su liderazgo recién descubierto. Andrés se preparó, apretando los dientes mientras su corazón latía rápidamente. La incertidumbre siempre estaría validando su progreso en este nuevo camino que había comenzado a construir. Había una pregunta latente en su pecho. ¿Podría realmente transformarse en un líder que fomentara el crecimiento del equipo, sin desbordar su propia vulnerabilidad? La respuesta se acercaba, y él estaba listo para buscarla. Andrés despertó al día de la reunión con el Dr. Ramírez, sintiéndose abrumado.
y no solo por la expectativa de los resultados diagnósticos. La emoción de descubrir su propio liderazgo se entremezclaba con el temor de ser criticado. Se miró al espejo, buscando el rayo de confianza que había cultivado en su interior, y una frase resonaba en su mente. La vulnerabilidad como fortaleza. Cada paso hacia la sala de conferencias se sentía como un avance en un campo minado. El dobladillo de su camisa, impecablemente planchado, contrastaba con el sudor que comenzaba a acumularse en su espalda. Sin embargo, había una pulsera que llevaba en la muñeca, un regalo de su madre, que le recordaba la importancia de ser auténtico en cada situación. Cuando entró, vio al doctor Ramírez sentado en la mesa, revisando varios documentos. La seriedad de su actitud lo intimidaba. Andrés tomó un profundo respiro y se sentó, dispuesto a desafiar el miedo que lo asediaba. Sabía que su papel como líder era escuchar, no solo hablar, y esa premisa le brindaba un poco de tranquilidad. La reunión comenzó con números y gráficos que se movían rápidamente en la pantalla. El doctor Ramírez no escatimaba en críticas, destacando todo lo que consideraba fallas en el último proyecto. Andrés sintió cómo sus defensas se elevaban, pero recordó la primera estrategia que había planeado: la comunicación empática. Se obligó a escuchar activamente, anotando cada punto que el doctor planteaba, aun cuando las palabras parecían sumergirlo en un mar de dudas. Sin embargo, cuando finalmente fue su turno de responder, algo dentro de él había cambiado. Se sentía más seguro. No estoy aquí para justificar, sino para aprender y crecer, dijo, eligiendo cada palabra con deliberación. La sorpresa en la cara del doctor Ramírez había sido palpable. Sin embargo, la charla fue más allá de la mera defensa. Él había comenzado a abrirse. Le propuso a su equipo repasar las críticas de manera constructiva, no como ataques personales, sino como oportunidades para avanzar. Comenzó a plantear cómo podían reagruparse y mejorar en las áreas que necesitaban atención. Las miradas de sus colegas se movieron con interés. Andrés estaba convirtiendo la crítica en una vía de colaboración, y se sintió más fuerte por ello. Las estrategias que había delineado empezaban a tomar forma. Dialogó con su equipo sobre la importancia de las aportaciones individuales, y vio cómo sus compañeros se soltaban en la conversación. Notó cómo su voz era ahora solo una entre un coro de ideas, cada una contribuyendo a una meta común. Esa sensación de empoderamiento de otros era la verdadera recompensa de su evolución como líder. Sin embargo, la reunión no terminó en un canto de victoria. A medida que avanzaba la charla, el doctor Ramírez, aunque visiblemente más receptivo, seguía firme en algunas de sus críticas. Había un punto en el que Andrés sintió la tentación de retroceder, de justificar su enfoque como líder ante la presión. Pero recordó su compromiso con la vulnerabilidad, lo que lo empujó a pedir retroalimentación adicional y a cometer la necesidad de adaptarse. La sala se inundó de un silencio expectante cuando Andrés finalizó su discurso. Había expuesto un nuevo camino, pero también se enfrentaba al juicio que llegaría inevitablemente. La pregunta que lo atormentaba al inicio de esta jornada se convirtió en una certeza. Había logrado comunicar su deseo de mentoría, pero el verdadero desafío sería mantener ese momentum. Al salir de la reunión, un torrente de emociones lo golpeó. ¿Había realmente influido en sus colegas? ¿O había solo sembrado más dudas? Se sentía agotado, pero a la vez, un fuego interno había empezado a arder. Estaba encaminado a descubrir su verdadero liderazgo, y la próxima prueba esperaría a la vuelta de la esquina. Mientras caminaba de vuelta a su oficina, su corazón latía con fuerza. La próxima reunión marcaría un ejemplo de cómo resistiría, cómo permanecería firme en las críticas sin perder su esencia. Y en ese instante, una idea brillante lo atravesó. ¿Acaso cada error podría ser el primer paso hacia una habilidad mejorada? La revelación asomaba en su mente. La historia se estaba explorando justamente en el cruce de la adversidad y el crecimiento. Estaba a punto de descubrir que el verdadero liderazgo no es ausencia de fallos, sino la disposición de aprender de ellos.
La presión de ser examinado era solo el comienzo de una transformación personal y profesional. ¿Sería capaz de aferrarse a esa verdad ante la adversidad inminente que se avecinaba? Esa incógnita marcaría el siguiente capítulo de su viaje. Andrés se despertó con un renovado sentido de propósito. El eco de su última reunión todavía vibraba en su mente. El brillo de su descubrimiento personal, su anhelo de crecimiento, era palpable. Agarró su cuaderno, donde había comenzado a anotar los puntos que habían resonado con fuerza. La vulnerabilidad era una fortaleza, y cada crítica podía ser un peldaño hacia un desarrollo significativo. Mientras caminaba hacia la oficina, reflexionó sobre la importancia de su próxima reunión, que no solo sería una evaluación importunaria, sino un escenario para demostrar cuánto había aprendido. Cada paso se convertía en una declaración de su compromiso con el cambio. Hoy se reuniría con su equipo de proyectos para presentar los puntos a mejorar, pero no solo se limitaría a señalar errores. Había decidido convertir la reunión en un taller de autodescubrimiento. La idea de transformar la tristeza de las críticas en fuerza y aprendizaje floreció en su mente. Diseñada no solo para crecer él, sino para impulsar a sus colegas hacia un nuevo nivel de confianza. Abrió su laptop en la sala de reuniones organizando las diapositivas. A cada lado de la pantalla, colocó citas que resonaban con su nuevo enfoque. Los obstáculos son oportunidades disfrazadas, y la sabiduría es conocer la diferencia entre lo que puedes controlar y lo que no. Se sintió emocionado en la forma en que estas lecciones estoicas podrían marcar una diferencia concreta, no solo en su manera de ver los errores, sino en la dinámica del equipo. Como líder, Andrés entendía que la autenticidad creaba un ambiente seguro donde todos pudieran contribuir. Buscaba inspirar a los demás a que compartieran sus experiencias, sus fallos y los aprendizajes que adquirieron en el camino. Animó a todos a que no vieran las críticas como un golpe a su autoimagen, sino como una puerta abierta a la mejora. Cuando el equipo comenzó a llegar, pudo sentir su inquietud. Las miradas eran de incertidumbre. Andrés respiró hondo y recordó su trayectoria. Había recorrido un camino sin miedo. Entonces, al abrir la reunión, se presentó no como un dictador de criterios, sino como alguien que estaba en el mismo barco que ellos. Hoy, exploraremos cómo podemos convertir nuestras críticas en oportunidades. Al final, todos somos aprendices aquí, dijo, dejando que su voz se tejiera con sinceridad. A medida que la reunión avanzaba, Andrés estimulaba la conversación y hacía preguntas incisivas. ¿Qué aprendiste de tus errores en el último proyecto? Las respuestas comenzaron a fluir, y una dinámica vibrante emergió del grupo. La transformación del dolor o la decepción en lecciones se convirtió en un ejercicio colectivo. Cada miembro comenzaba a sacar el valor que antes había permanecido oculto. Sin embargo, no todo fue sencillo. Alguien planteó un desafío al plantear una crítica a la estrategia de Andrés. En ese momento, la adrenalina corrió por sus venas. La tentación de defenderse surgió instantáneamente, pero recordó su compromiso con la vulnerabilidad. Había que mantener el impulso. ¿Qué sugeriste para mejorar?, respondió, manteniendo el tono abierto, lo que permitió que la conversación se convirtiera en un diálogo productivo, en lugar de un debate beligerante. Con el tiempo, cada uno de sus compañeros comenzó a capitalizar su valentía para compartir debilidades y transformarlas en mejoras. Las veladas tensiones se disolvieron, y el ambiente también se llenó de risas, lo que amplificó la hazaña entre ellos. El concepto de liderazgo había cambiado en Andrés. Ya no era solo un supervisar, sino un ajustar el enfoque hacia el crecimiento conjunto. Había encontrado no solo su voz, sino el eco de sus compañeros en la sala. Se sentía como si estuviera al frente de una comunidad que se estaba reconfigurando en un espectáculo de colaboración. Sin embargo, al final de la reunión apareció un nuevo dilema. Alguien mencionó un error crítico que podría acarrear repercusiones serias, y el miedo volvió a asomarse. El vínculo entre el avance y el fracaso se tensó una vez más. ¿Podía realmente transformar una crisis en aprendizaje? Andrés sintió que el verdadero test de su liderazgo
Apenas comenzaba, salió de la sala sintiendo el peso del desafío inminente, con la certeza de que lo que había logrado en su equipo era admirable, pero ahora se enfrentaba a una prueba más grande. Tendría que demostrar si era capaz de mantener la esencia de su enfoque, de sostener la llama encendida incluso cuando el temor amenazaba con consumirlo. La próxima reunión con el doctor Ramírez se aproximaba como una sombra, y solo el tiempo diría si su camino hacia el liderazgo era realmente un viaje de autodescubrimiento o un ciclo repetido de duda y miedo. Andrés salió del edificio sintiendo el peso del dilema sobre sus hombros. Cada paso hacia su despacho resonaba con el eco de las preocupaciones que lo asediaban. La próxima reunión con el doctor Ramírez no solo representaba una oportunidad de demostrar su crecimiento, sino que se presentaba como un potencial campo de batalla, donde su nuevo enfoque podría ser puesto a prueba. En su oficina, tomó un momento para centrarse. Observó los rostros de su equipo mientras reflexionaban sobre la reunión anterior y sintió una conexión renovada. Había un entendimiento tácito de que estaban juntos en esta travesía. El simple hecho de haber compartido vulnerabilidades había creado un lazo entre ellos. Sin embargo, esa unión ahora se enfrentaba a la realidad de un reto mayor. Andrés revisó las notas de su equipo, cerrando los ojos por un instante mientras buscaba enfocarse. Qué ironía, pensó. Había aprendido a sufrir críticas, pero ahora se encontraba ante la posibilidad de recibir la peor de todas. Sentía palpitar el corazón en su pecho, la presión de anticipar un juicio que podría desmoronar todo lo que había construido. Se obligó a pensar en las lecciones que había absorbido. Recordó la importancia de distinguir entre lo que podía controlar y lo que no. Empezar una conversación con el doctor Ramírez significaba que debía prepararse emocionalmente para la posibilidad de un rechazo. Sin embargo, ¿realmente podía aprender algo? Incluso si acababa enfrentándose a críticas destructivas. Configurando su mentalidad, decidió que no se trataría solo de defender su enfoque, sino de escuchar. Quizás, en vez de un diálogo defensivo, podría abrir un espacio donde ambas partes se sintieran escuchadas. Así, al llegar el día de la reunión, su preparación incluía no solo revisar sus logros, sino también reflexionar sobre los errores pasados de su equipo, aquellos que habían desencadenado el resentimiento en primer lugar. Se reunió con el doctor Ramírez en una sala privada. La atmósfera era tensa, pero Andrés se mantuvo firme en su nuevo compromiso de autenticidad. Gracias por dedicar su tiempo para esta reunión. Estoy aquí para aprender, y frente a lo que me puedas señalar, estoy listo para escucharte. Inició. Lo que siguió fue un repaso incisivo de las decisiones pasadas. Ramírez no se contuvo en sus críticas, pero Andrés, lejos de cerrar filas, mantuvo la mente abierta. A cada observación negativa, se preguntaba cómo podía encauzarla en crecimiento. Al final de la jornada, Ramírez realizó un comentario que resonó más allá de las palabras. Aprecio que estés dispuesto a tomar la iniciativa de aprender de lo malo. Quizá deberías liderar todas nuestras evaluaciones futuras. Las palabras del doctor Ramírez fueron como un rayo que iluminó su camino. Podía sentir que el miedo había comenzado a disiparse, incluso sintió que había comenzado a forjar una nueva relación basada en el respeto mutuo. Volvió a su oficina, asumiendo que su visión estaba siendo escuchada, gestándose una posibilidad de cambio. Desenfrenado, empezó a pensar en cómo esta nueva mentalidad podría implementarse en toda la organización. ¿Cuántos más podrían beneficiarse si tenían la valentía de abrir espacios de debate sobre lo que realmente importaba? La idea de crear un programa de innovación en el que los errores fueran discutidos sin miedo y se les dieran soluciones fue tomando forma en su mente. Esto podría ser lo que necesitaba su equipo, pero enseguida, un nuevo pensamiento lo atravesó. La resistencia de otros podría ser un obstáculo. ¿Serían sus colegas receptivos? ¿O preferirían esconderse detrás de su propia inseguridad? Mientras esbozaba su plan, se encontró con un dilema familiar. Su búsqueda de cambio podría verse ahogada por la resistencia al riesgo que suelen arrastrar los entornos laborales. Hacer frente a la resistencia interna
se convertiría en otro de los desafíos que le aguardaban. Esa noche, se sentó revisando una vez más su cuaderno, ansioso por formular preguntas que pudieran abrir el camino hacia la aceptación y el trabajo colaborativo. Cuando su mirada se detuvo en una de las citas que tanto lo habían inspirado, entendió que la batalla no solo se libraba en su mente, sino en la cultura de la organización. Se encontró preguntándose, ¿sería capaz de demostrar que la vulnerabilidad podía ser la clave no solo para su liderazgo, sino para el crecimiento de todos a su alrededor? Sabía que el camino no sería fácil, pero la chispa de su determinación iluminaba el camino hacia lo desconocido. Mientras salía de la oficina, el aire fresco de la noche le pareció lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. La próxima reunión con su equipo no sería solo un diálogo, sino un cruce de caminos que podría definir el futuro de su liderazgo. ¿Tendría el valor para desafiar sus propios límites y los de su equipo? ¿O la sombra del miedo lo haría retroceder antes de que pudiera avanzar? Andrés se sentó frente a su escritorio, el sol de la tarde iluminando su oficina con un brillo dorado. Había llegado el momento de presentar su propuesta a su equipo sobre el nuevo programa de innovación. La tensión que había sentido antes se había transformado en una determinación inquebrantable. Esta vez, estaba listo para demostrar no solo su habilidad para liderar, sino también su deseo de fomentar un ambiente donde todos pudieran aprender de sus errores y crecer juntos. La sala de reuniones se llenó lentamente. Consultores y colegas se acomodaron en sus asientos, intercambiando miradas curiosas. Andrés sintió los nervios surgiendo en su interior, pero recordó las valiosas lecciones aprendidas durante su viaje. Hoy no se trataba solo de él. Se trataba de todos. Con esa idea en mente, respiró hondo y comenzó. Gracias a todos por estar aquí. Hoy quiero que hablemos sobre cómo podemos transformar nuestro entorno de trabajo en un espacio de aprendizaje continuo. Todos cometemos errores, y es hora de que los convirtamos en oportunidades para mejorar. Comenzó con voz firme. A medida que avanzaba en su presentación, utilizó ejemplos de sus propias experiencias, mostrando cómo los fracasos se habían convertido en escalones hacia el éxito. Las palabras de su madre resonaban en su mente, recordándole la importancia de no rendirse ante las adversidades. Miradas perplejas empezaron a llenar la sala, al tiempo que su voz se volvía más apasionada. Presentó su propuesta para un programa de innovación. Este no será un espacio para culpar o criticar, sino para analizar y compartir nuestro crecimiento. Sean bienvenidos a cada error, porque podremos aprender y construir algo mejor juntos. A medida que la idea cobraba vida, la sala se llenó de murmullos de interés. Uno de sus colegas levantó la mano. Andrés, ¿y qué pasará si alguien repite el mismo error? ¿Cómo abordaremos eso? La pregunta le hizo dudar por un momento, pero recordó que la clave estaba en la comunicación abierta. Ahí es donde entra la importancia de la cooperación. Si alguien encuentra un obstáculo repetido, lo discutiremos en grupo para encontrar soluciones juntos. El aprendizaje se vuelve colectivo y no individual, respondió con convicción. La reunión avanzó y sus compañeros comenzaron a aportar ideas y preguntas. El ambiente que antes había sido frío y competitivo, se transformó en una atmósfera ferviente de colaboración. Andrés observó cómo sus colegas comenzaban a entusiasmarse con la posibilidad de ser parte activa de un cambio positivo. Al finalizar, una colega que había sido escéptica al principio tomó la palabra. Si podemos cultivar un lugar donde todos puedan aprender de sus errores sin miedo a ser juzgados, creo que podemos lograr mucho más que solo cumplir metas. Estoy dispuesta a intentarlo. Las palabras de ella resonaron en la sala. El murmullo de aceptación se extendió. Andrés sintió un orgullo profundo. Había conseguido lo que más deseaba. Un equipo dispuesto a colaborar, a confrontar la adversidad juntos. Este no era solo su sueño hecho realidad. Era el resultado del crecimiento que había experimentado. Las semanas que siguieron fueron testigos de un cambio significativo dentro del laboratorio. Andrés había implementado sesiones regulares donde cada miembro podía compartir experiencias y proponer mejoras.
vieron progresos tangibles en sus proyectos. La comunicación se hizo más fluida, y el ambiente laboral se percató de que la innovación florecía a partir de la colaboración. Un día, mientras revisaba los resultados de un proyecto en una nueva presentación con el Dr. Ramírez, se dio cuenta de que había puesto en práctica todo lo que había aprendido. La crítica que solía paralizarlo ahora eran valiosas lecciones. Ramírez lo felicitó por su liderazgo y lo animó a continuar con su enfoque. Andrés sintió que validaba su evolución personal y profesional. Al salir de la reunión, se sintió más ligero, como si todas las cargas de la duda y la inseguridad se hubieran desvanecido. Miró hacia el horizonte, pensando en su madre y el sacrificio que había hecho a lo largo de los años. Vio la luz del sol poniente y sintió una conexión profunda con la trayectoria que había seguido. Andrés finalmente había alcanzado un equilibrio entre el deseo de ser reconocido en su carrera y la lealtad hacia su familia. Había aprendido a aceptar lo que no podía cambiar, mientras que enfrentaba lo que sí podía transformar. Con cada desafío, había construido una versión de sí mismo que no solo era extremadamente competente, sino también profundamente cultivada en empatía y colaboración. Mientras el día se desvanecía, Andrés se sintió pleno. Había logrado la realización personal que tanto anhelaba. Finalmente, estaba en un lugar seguro, tanto en su trabajo como en su vida personal. No solo había encontrado su voz, sino que ahora también la utilizaba para inspirar a otros. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo, y asegurarse de que más personas escuchen sobre superación personal y crecimiento. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión, porque cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.